todos, por favor, abrir nuestras Biblias, la escritura en el Salmo 119. ¿A cuántos les gusta el Salmo 119? A muy pocos, y los entiendo porque a mí no me gustaba. Pero de unos años de para acá ha sido uno de mis salmos favoritos. Por favor, vamos a leer unos cuantos versículos de allí. Acompáñenme en la lectura. Dice desde el primer versículo, y el tema es, por supuesto, ministros del libro. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. 65. Dice, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. 124. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y este salmo termina con una oración que por favor quiero que me acompañen todos a viva voz. 169. Orémosle todos al Señor. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Espíritu Santo de Dios, asísteme en esta hora.
y derrama de tu poder, Señor, y haz que esta palabra se vuelva, como la misma Escritura dice, viva y eficaz en cada uno de nosotros, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto bastaría, hermanos, para que usted y yo nos vayamos llenos de la palabra del Señor. Sin embargo, como dice ella misma, hay que exponerla para que seamos más iluminados y podamos tener buen entendimiento, porque el Señor nos llamó a tener entendimiento en sus propósitos, en sus caminos, en su buena voluntad. Déjenme introducir los 3 puntos que tengo para compartir con ustedes con 2 experiencias. Por allí en el país de Gales, en el siglo pasado, hubo un ateo que iba caminando y en una casa humilde observa a una niña leyendo un libro. Se le acerca y le dice: ¿estás haciendo tu tarea? Y le dice la niña: no es tarea, estoy leyendo la Biblia. Ah, por eso fue que te impusieron como tarea leer la Biblia. No, señor, para mí no es una tarea. Leer la Biblia para mí es un deleite. Este hombre se impactó tanto que se propuso leer ese libro y después fue un gran defensor de las verdades eternas de la palabra de Dios. Otra experiencia ya personal: yo también fui ateo. Hace como unos 40 años, mi hermano salió de la casa y lo único que se llevó de allí de nosotros fue un libro rojo, y me causó curiosidad porque se lo había llevado. Más adelante este mismo hermano le regala a mi niña de 6 años un libro negro para una Navidad y le dice estas palabras: Maye, tú no entiendes ahora esto, pero lo entenderás después. Esas palabras no eran para mi niña, eran para mí, porque quedaron grabadas en mi corazón. Hace cerca de 29 años llegué a la cruzada cristiana de Kennedy. El Señor me llevó, bombardeé al pastor de preguntas y él quiso responderme tomando un libro que tenía junto a él. Y le dije: no abra ese libro. Él no tuvo más opción que cerrarlo, pero oró por mí y le dijo al Señor: yo te ruego que le respondas todas las preguntas a este hombre. Desde aquel día el Señor Jesucristo entró a mi vida. Yo me rendí a Jesús y me rendí a este libro. Quiero compartir con ustedes 3 puntos: la importancia de la palabra, del libro, la utilidad del libro y mi servicio a este libro. La importancia, ¿qué es? ¿Cómo valorarlo? ¿Y cuál es su autoridad? Este libro de Dios, hermanos, no es una colección de fórmulas y recetas para sentirme bien y para mi dolor de cabeza y para solucionar mis problemas. Este libro de Dios es la historia de su gran amor redentor para salvar al hombre. Este libro nos dirige a Jesús, el personaje central de la Escritura, y es Él y su palabra los únicos que tienen poder para cambiar vidas y para cambiar comunidades. La Escritura nos dice en Primera de Pedro capítulo 2 capítulo 1, que los hombres de Dios escribieron sin error de esa historia de nuestro Señor Jesucristo. Está centrada en su persona y en su obra. El Antiguo Testamento apunta hacia Jesucristo. En el Nuevo Testamento encontramos que en los Evangelios nos dice que Él es el Mesías prometido. En el libro de los Hechos nos dice cuál es su misión en esta tierra, ahora en el cuerpo suyo que es la iglesia. En las cartas nos explica cuál es la implicación que tiene el ser uno creyente en Jesucristo, y para eso nosotros estamos. En el libro de Apocalipsis nos proclama su triunfo y su victoria final. Todo se trata de Él. Este libro se trata de Jesucristo. Él mismo lo proclamó: a vosotros os parece que en las Escrituras tenéis la vida eterna. Escudriñenlas, porque son ellas las que dan testimonio de mí. Ese es su valor, esa es
su importancia. Y por eso yo puedo rendir mi vida a Jesucristo y rendirla a este libro. La Biblia, el libro de Dios, es agua que limpia. Jesús dijo: ya todos estáis limpios por la palabra que os he hablado. La Escritura es un tesoro, es un deleite, es luz, es herencia, vivifica la palabra de Dios. Primera de Pedro dice que nosotros fuimos renacidos de simiente no corruptible, sino de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz para darme a mí también vida eterna. La palabra de Dios fortalece. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios, este libro, liberta. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Santiago escribió también hablando de la sabiduría que hay en la palabra de Dios y cómo debemos ser hacedores de ella. Dijo que cuando nosotros miremos la perfecta ley, la de la libertad, solamente leyendo este libro y entregándonos a él, usted también puede rendirle totalmente su vida a Jesucristo y a este libro con toda confianza. Vamos a mirar el segundo punto, la utilidad del libro, el uso o para algunos el abuso de este libro. El Señor Jesús y Pedro también advirtieron que así como hubo en otros tiempos en la antigüedad, lo habrá en este siglo presente, aún también profetas o mensajeros divinos falsos, engañosos, mentirosos, ellos que iban a tomar la palabra de Dios, el libro, como para satisfacer su avaricia, para ganarse en la vida a costa del libro, pero que nosotros no debemos dejarnos engañar por eso. Para algunos la palabra de Dios, este libro, es apenas como jugar a la ruleta, echar las cartas al azar, a ver qué me sale, y si me sirve lo aprovecho y si no lo desecho. No es ese el uso correcto de la Biblia. Algunos la toman también para sentirse bien. Les pasa lo de los niños, cuando se les pone un plato totalmente colmado de vitaminas y con una dieta balanceada y una dieta completa. El niño entresaca lo que le gusta, el dulce, y termina siendo diabético. No es necesariamente malo los dulces que nos envían por internet o por el WhatsApp, que entresacan de la Biblia, pero no es completa. Hay que leer el libro desde el primer versículo de Génesis, donde dice la Escritura: y creó Dios y habló Dios, hasta el último versículo del libro de Apocalipsis, donde nos promete que el Señor vendrá por nosotros. Son las promesas de Dios y hay que leerla completo. Nosotros tenemos la advertencia del apóstol Pablo allí en el libro de Segunda de Timoteo, donde nos dice que debemos presentarnos delante de Dios como obreros bien aprobados que usan bien la palabra de verdad. Y más adelante lo completa diciendo: porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para instruir, para redarguir, para que todo hombre, toda mujer que lea este libro, que oiga este libro, pueda ser salvo y se presente delante de Dios. Nosotros sí podemos y debemos usar el libro, pero no servirnos del libro. Hay una pequeña pero significativa diferencia entre lo que es usar bien la palabra de Dios y otra servirme de la palabra de Dios. Déjeme darle un ejemplo así muy rápido. Este salón, este auditorio, el Señor nos lo ha provisto ¿para qué? Para que nos reunamos como iglesia suya, le adoremos, para que le exaltemos, para que prediquemos básicamente su palabra, para que demos testimonio al mundo que hay un Dios que es real y que lo quiere salvar. Pero si usamos este libro como un salón social,
como un salón para fiestas, nos estaríamos sirviendo de él, pero no lo estaríamos usando adecuadamente. Así pasa con el libro, este precioso libro sagrado de Dios. Lo debemos y lo podemos usar, pero no nos debemos servir de él. Nosotros queremos iglesias, el pueblo de Dios, llenas del Espíritu Santo. Y hay una fórmula sencilla, pero la más efectiva, y nos la dice el mismo libro del Señor. El Señor Jesucristo dijo: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Hay que tomarlas, hay que digerirlas. Y Pablo completó allí la lección en Efesios, ya lo citaba el pastor Leomar, en Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Pero dice algo más: hablando, cantando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Y complementado con lo que dice Colosenses 3:16, dice: la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Lo mismo, y repite: hablando entre vosotros, ¿con qué? Con cánticos, con salmos y con himnos espirituales. Es compartirnos, es meditar juntos la palabra de Dios, es alabarle con cánticos teológicos, cantos bibliocéntricos, cantos cristocéntricos. Es la mejor manera. Aquí no se trata tanto de cerrar los ojos, sino decir, como acabamos de leer en el Salmo 119: abre, Señor, mis ojos y miraré y contemplaré las maravillas de tu ley. Podemos y debemos usar el libro, y por todo esto yo puedo rendir mi vida a Jesucristo y puedo rendir mi vida a este libro. Tercer punto: mi servicio al libro, mi compromiso con él, mi entrega a él, porque de él es que voy a testificar. Les voy a pedir que me acompañen a leer en Deuteronomio capítulo 32. Les he citado mucha palabra de Dios, pero en esta quiero que leamos lo que le dijo Moisés al pueblo de Israel. Deuteronomio 32, versículo 46. Y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, de este libro, porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con esta palabra? Aplicar mi corazón a la palabra, para que mi corazón tome la forma de esa palabra. ¿Y cuál es la forma de la escritura del libro de Dios? Es Jesús mismo, porque Él también es la palabra viviente. Tenemos la palabra escrita, pero queremos llegar a ser semejantes a Él. Ese es el propósito que tiene Dios para con todo creyente, de manera particular, como dice Romanos capítulo 8, restaurar la imagen de su Hijo, hacernos como Él. Y para ello tenemos que aplicar entonces mi corazón a la palabra, para que tome esa forma. Y también debemos tener en cuenta lo que empezó a escribir allí en los primeros versículos del Evangelio de Lucas, el doctor Lucas, cuando dijo que se habían escrito todas aquellas cosas porque las habían enseñado los que antes vieron y fueron ministros de la palabra de Dios, los que les sirvieron a lo que ellos habían recibido como revelación de Dios, a lo que ellos habían experimentado junto a Jesús, y cómo el Espíritu Santo los llevaba ahora a dejarlo por escrito. Los profetas y los escritores bíblicos fueron siervos de Dios, siendo siervos de su palabra, sirviéndole a ella, y por ellos tenemos nosotros este libro. El consejo de Pablo también para nosotros en Primera de Corintios capítulo 4, lo recuerdo así, muy general:
que ténganos a nosotros los hombres como siervos de Dios y ministros de su palabra, administradores de su palabra, pero se necesita que nosotros seamos fieles a esa palabra, a lo que Dios nos ha encargado. No podemos cambiarla, no podemos añadirle, no podemos quitarle a su palabra, está completa. La suma de tu palabra es verdad, toda ella es la que nos va a llevar hasta la misma presencia de Dios. Toda ella es la que nos va a servir para testificarle a este mundo perdido. Voy a hacer como último una propuesta ilustrativa. Nosotros hemos oído que el capítulo 11 del libro de los Hebreos se ha llamado el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. Con todo respeto, pero yo me tomé el atrevimiento de hacer también un salón de la fama, pero de siervos de la palabra de Dios. Y hice 7 grupos, muy rápidamente los voy a comentar, de esos testigos fieles del Señor. Los patriarcas, allí podemos mencionar al primero, Abel. Todos ellos tenían, estos patriarcas tenían el libro de Dios, no físicamente, pero lo tenían escrito en la tabla de su corazón. Abel, ¿de dónde cogió toda la información sobre Dios y la creación? De Adán y Eva, que le contaron, porque Dios había sembrado esa palabra. A Adán y a Eva el Señor les había dado el protoevangelio. Les había anunciado que vendría uno y aplastaría a Satanás y nos redimiría. Le habían hablado del primer sacrificio y por eso este hombre sacrificó para honrar a Dios y para adorarle. Enoc, la palabra nos dice que él anduvo, caminó con Dios, se comunicó con él, le escuchó toda la historia de Dios y dice que agradó a Dios porque se rindió a esa palabra, a ese mensaje de la misma boca de Dios. Este fue un siervo de él. Noé, cuando estuvo construyendo el arca, dice la escritura que él fue pregonero de justicia, o sea, estaba hablando de la santidad de Dios, pero también del castigo y del juicio que vendría. ¿Quién le creyó? Nadie le creyó, solamente su familia le siguieron. Pero él fue siervo de la palabra de Dios. Aparentemente no dio ningún fruto, pero la palabra fue declarada y fue cumplida. Fue siervo de Dios. Pasemos a Moisés. Cuando el Señor lo llamó, esta ya es una revelación especial. Dice que el mismo Señor escribió con su propio dedo las tablas de la ley y se las dio a Moisés. Y de ahí en adelante empezó a escribirse este libro ya físicamente. Y nosotros tenemos todo su testimonio. Él entregó la ley al pueblo de Dios y después fue traspasada a nosotros. Los profetas, como Samuel, cuando el Señor se le reveló a Samuel y la palabra de Dios no se oía para ese tiempo. ¿Y qué fue lo que le dijo Samuel al Señor? Jehová habla porque tu siervo oye. Para ser un siervo, un buen siervo de Dios, necesitamos oír al que nos manda, al que está sobre nosotros y al que manda en este mundo. Ya nuestro pastor Miguel nos hablaba de Jeremías también, cómo en él, aunque se resistió porque le daba temor ser mensajero de Dios, dice que había como un fuego en su corazón y que no lo podía resistir, y que estuvo en el secreto de Dios para oír su palabra, que no era muy agradable a la gente, pero tenía él que hacérsela oír también al pueblo, como es nuestra responsabilidad en este tiempo. Y podríamos hablar de muchos más, como Esdras, que dice la escritura que fue un sacerdote y un escriba que se propuso en su corazón inquirir en su palabra, enseñarla y practicarla, por supuesto, él y para el pueblo. Y allí dicen los estudiosos que empezó el canon a confeccionarse, el canon del Antiguo Testamento, a seleccionar lo que iba a quedar como santo de Dios para el pueblo. Pero viene la persona más importante de esto, Jesús, que es el mismo verbo encarnado de Dios. Él es el mejor siervo. La escritura nos dice en el Salmo 40, pero nos lo repite en Hebreos capítulo 10, versículo 5 al 7, donde dice: ofrenda y sacrificio no te agradaron, mas me diste cuerpo, o sea,
tuvo que venir Dios mismo encarnado en Jesús y dijo: para hacer tu voluntad, como en el libro está escrito de mí. Jesús vino y cumplió y fue la palabra viviente. Él es aquel ministro de fuego también que vino. Nos lo mencionaba el pastor Leomar también en esta parte de Lucas, donde dice que él estaba esperando un bautizo de su muerte, pero antes dice que incendió aquí la tierra. Era él mismo con su palabra, con su mensaje revolucionario, no como el mensaje que tenían los anteriores eruditos de la Biblia, que leían mucho pero hacían demasiado poco. Pero pasemos también a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Ellos también tuvieron que sufrir y sufrieron muchísima persecución. Jesús les había advertido: bienaventurados sois cuando os persigan o os vituperen. ¿Por qué? Por causa de mí y de la palabra que iban a llevar, que les iba el Señor a encomendar. A Pablo se le dijo: instrumento escogido me es este, y yo le mostraré cuánto tendrá que sufrir. ¿Por qué? Por el testimonio, por ir a predicar este libro. Y Pablo se retrasó. No, él siguió adelante y tuvo que sufrir todo lo que sufrió por ser testigo de este libro. El mismo Juan, en el último libro de la Biblia, dice que él estaba preso en la isla de Patmos por causa de la palabra. Le estaba sirviendo a la palabra de Dios, porque sirviéndole a la palabra de Dios le servía a su mismo Señor, quien lo salvó y quien lo llamó y lo puso como testigo. Los reformadores, hace 502 años se manifestó un movimiento. Fue la palabra misma, porque ella es viva y eficaz, que movió a estos hombres. Y cambiaron porque el libro estaba escondido. El enemigo había hecho que la misma religión de aquella época escondiera el libro. Pero el Señor lo llamó a estos hombres para que descubrieran este libro. A Lutero le preguntaron en alguna oportunidad: ¿y cómo hizo usted para que todo esto sucediera? Y él respondió: yo no hice nada. La palabra, el libro, lo hizo todo. De allí surgieron lo que nosotros como evangélicos y herederos de la Reforma llamamos las 5 solas. Solo Jesucristo, sola gracia, sola fe, solo a Dios sea la gloria. Pero la base de todo eso es sola Escritura. Lo que diga la palabra, si lo dice la palabra, es verdad. Yo lo puedo creer y esa palabra es efectiva y puede cambiar las vidas y puede cambiar el mundo. Hermanos, si no hubiese palabra de Dios en estas reuniones, vana sería esta asamblea. Solamente por la palabra de Dios y porque Cristo está hablando por medio del predicador. Usted no puede venir aquí a mirar a los pastores, a escuchar a los pastores. Nosotros somos apenas unos parlantes, unos heraldos que repetimos lo que la palabra de Dios dice, lo que la palabra de Dios ha hecho en mi propia vida. Y por eso nosotros estamos dando testimonio de ello y estamos animando para que todos seamos ministros de fuego, si estamos llenos de la palabra de Dios. Y el último grupo allí, para ver si completamos el salón de la fama de los siervos de la palabra de Dios, nosotros. Pero valdría la pena poner allí un interrogante, si usted se considera también uno de ellos que pueda estar allí. A nosotros, ¿qué se nos ha dado? Lo que llamamos la Gran Comisión, que está en todos los 4 evangelios y en el libro de los Hechos. ¿A qué nos manda la Gran Comisión? A predicar la palabra, a predicar el libro, a ir y a ser discípulos, a ir y a evangelizar. ¿Con qué? ¿Mis buenas noticias? No. Vamos a predicar este libro, tenemos que llevarlo a Él, tenemos que tenerlo aquí en nuestro propio corazón. Presentar a Jesucristo, presentando también el libro. Escrito está, escrito está. Nosotros estamos desafiados a ser ministros, llama de fuego para el Señor. Y como nos lo decía el pastor Miguel, vuelvo y repito, en Jeremías
la palabra de Dios puesta en la boca de uno de sus ministros es fuego y es piedra que quebranta toda oposición. Es el fuego para purificar a las gentes, para apartarlas, quitarlas y cortarlas de ese mundo y traspasarlas. Será el Señor el que lo hace, pero nosotros somos instrumentos suyos. Por todo esto, hermanos, yo rindo mi vida a Jesucristo y rindo mi vida a este libro, y quiero ser un siervo de Jesucristo, siendo un siervo de su palabra. Permítame concluir ya y aplicar. Este libro tiene por personaje central la palabra de Dios, es cristocéntrica. Él es el personaje principal. Segunda conclusión: Jesucristo es el don divino, el regalo de Dios para la humanidad, para que haya salvación. Por eso es nuestro gran tesoro. Él es lo más importante, Él es lo más valioso sobre todas las cosas. Y a Él me debo someter, porque Él es mi Señor. Si me someto a Cristo, me someteré también a su palabra. Tercera conclusión: Jesucristo es quien da cumplimiento a este libro. Él conocía el libro. Él fue quien mejor usó el libro. Él lo enseñó, es el gran maestro. Jesucristo es el mensaje y el mensajero del libro. Cuarto, Jesucristo sirvió al libro cuando sirvió, porque Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Y por eso Él pudo decir, después de haber cumplido con todo, consumado es. Y esas palabras sellan nuestra salvación, si nosotros creemos a lo que dice este precioso libro. Termino con una frase que está en el libro de Apocalipsis: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si alguno tiene oído para oír, oiga lo que este libro dice a la iglesia integral, bendición abundante. El Señor sea con nosotros. Aleluya. Amén.